¿Cómo puede crecer el gozo en nuestra vida? El gozo en nuestra vida se manifiesta cuando estamos en comunión con Dios por medio de Cristo. Es este gozo en nuestro espíritu, es este gozo en nuestro ser. Y este es el gozo que permanece para siempre. Este gozo no depende de las circunstancias si son buenas. Tampoco el gozo va a depender de las circunstancias si son malas. Muchos creen que el gozo se manifiesta en nosotros si los tiempos son buenos. Algunos piensan que el gozo se va cuando vienen los problemas. Si el gozo verdadero emana de la comunión con Dios en Cristo y este gozo es operado en nuestro espíritu, entonces este gozo verdadero solamente depende de la obra de Dios en Cristo. Veamos cómo este gozo crece en nuestra vida. En primer lugar, sirviendo a Dios podemos crecer en gozo. Esto significa entonces que el gozo abunda en nosotros cuando estamos dedicados en Cristo para servir a Dios. Leemos, hermanos, en Juan capítulo 15, en el versículo 11, dice así la palabra: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay varias cosas importantes aquí. Lo que poseemos como gozo es el gozo de Cristo. Esto significa que Cristo es la fuente de ese gozo verdadero que nos permite disfrutar en la vida. Y se trata entonces de disfrutar a Cristo, que es el gozo en nosotros. Y cuando decimos que disfrutamos a Cristo, se trata de disfrutar todas las bendiciones que emanan de su obra para salvarnos. Cristo es el Salvador. Llevó a cabo su obra en la cruz y hoy nosotros podemos disfrutar de todo esto. Y ahí está el gozo en nosotros. Este gozo va creciendo. Este gozo se va multiplicando. Este gozo va tomando lugar en nosotros. Este gozo puede afirmarse más y más cuando estamos en Cristo. Ahora bien, el texto dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo que Cristo nos ofrece, que es su propio gozo, que es Él mismo ofreciéndose a nosotros, y que esto se disfruta más y más, depende de las palabras que Él habló. Veamos ahora entonces por qué Jesús dice: estas cosas os he hablado. ¿Cuáles son esas cosas que hacen posible el gozo en nosotros, el gozo de Cristo en nosotros, la manifestación de Cristo en nosotros? Esto podemos verlo a partir del versículo número 8, así en el verso 9 y en el verso 10. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se manifiesta el gozo de Cristo en nosotros? Siendo sus discípulos. ¿Cómo se manifiesta el gozo de Cristo en nosotros? Dando mucho fruto. Así que nuestra vida debe ser una vida de aprendizaje del Evangelio y nuestra vida debe vivirse para testificar el Evangelio. Y cuando testificamos el Evangelio, puede fluir en nuestra vida y con nuestra vida esos frutos espirituales. Hay crecimiento, hay madurez en las personas que reciben el testimonio del Evangelio y por supuesto hay conversión. Así es que podemos tener más y más el gozo de Cristo.
Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Esto significa que nosotros debemos amar a Cristo con ese amor con que Él nos ha amado. Cristo nos ha amado con el amor de Dios, con el amor del Padre. El Padre ama al Hijo y el Hijo nos ama a nosotros. Así entonces el Hijo es amado con un amor especial y con ese mismo amor especial nosotros somos amados. Y en esto, mis amados hermanos, podemos ir obteniendo el gozo. Permanecer en el amor de Cristo es depender de su amor, pero también significa amarlo. Y debemos comportarnos como verdaderos discípulos, como verdaderos siervos que manifiestan amor a Cristo. Y el amor a Cristo se manifiesta cuando amamos a los seres humanos. Y cuando amamos a los seres humanos, nos convertimos en verdaderos siervos para edificar, para que se establezcan en el Evangelio, y nos convertimos en esos testigos que anuncian el Evangelio de Cristo para la salvación de los seres humanos. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amar a Cristo es permanecer en sus mandamientos. Permanecer en Cristo es guardar sus mandamientos. ¿Y esto qué implica? Esto implica amar al prójimo. Esto implica servir al prójimo. Esto implica depender de la obra de Cristo y buscar siempre la comunión con Dios por medio de Cristo. Y ahí está, hermanos, esta vida de servicio. Vivir para servir a Cristo, amando al prójimo. La obra de Cristo entonces se manifiesta, se muestra en el mundo a través de la iglesia, a través de sus discípulos, a través de sus siervos, y estos siervos somos nosotros. Así entonces podemos recordar el versículo número 11. Estas cosas os he hablado, lo que ya hemos dicho, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si somos verdaderos siervos, vamos a tener el gozo de Cristo y ese gozo crece. Ese gozo abunda más y más. Ese gozo se va manifestando en nosotros. Así que si usted quiere tener este gozo en su vida, sirva a Cristo de todo corazón, dedicada totalmente, y este gozo se va a manifestar en su vida. En segundo lugar, el gozo crece en nosotros cuando hacemos el bien en medio de la perversión y de las maldades en este mundo. En este mundo, la gente vive pervertidamente. Los seres humanos sin Cristo están dedicados al pecado, a la maldad. Viven opuestos a Dios. Y nosotros debemos, en medio de estas perversidades, en medio de estas maldades, debemos hacer el bien. Incluso muchos pueden levantarse contra nosotros. Y en esa actitud negativa en contra de nosotros, debemos permanecer haciendo lo bueno. Porque precisamente Dios se goza con la vida de los que procuran el bien. Nosotros somos esas personas puestas por Dios, preparadas por Dios en el mundo para hacer buenas obras. Dios nos prepara en Cristo todos los días para hacer buenas obras. Dios quiere que seamos instrumentos de bien para que las personas reciban bien, aun cuando las personas nos hacen lo malo. Dios quiere que el mal sea vencido más y más a través de su iglesia, a través de su pueblo que practica el bien. Así que el gozo en nosotros crece cuando hacemos lo bueno. Proverbios 12
verso 20, nos enseña algo. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. ¿Por qué puede haber gozo en los que piensan el bien? Esto significa desear, planear, realizar el bien. Hay gozo, hay alegría, porque ahí está Dios. Porque solamente se puede ser benigno, bondadoso, cuando uno es impulsado por la presencia de Dios, cuando somos movidos por el Evangelio. Y Dios bendice a quienes responden con bien ante el mal. Dios bendice a quienes procuran no hacer lo malo, pero también procuran hacer lo bueno. Y ahí el gozo abunda. Dios se manifiesta, hermanos, en la vida de quienes están dispuestos a manifestar el corazón de Dios. Porque nosotros debemos ser buenos como nuestro Padre Celestial es bueno. Nuestro corazón debe manifestar quién es Dios, porque Dios está en nuestro corazón. No puede haber alegría en el corazón airado, rencoroso y deseoso de la venganza. Y con esto tenemos que tratar todo el tiempo. Aquí se mide nuestra madurez cristiana. Aquí se ve nuestra comunión con Dios, porque donde se cultiva la comunión con Dios, uno puede tener dominio propio ante la ira, ante el rencor, ante el deseo de la venganza. Oiga, la amargura que se apodera en el corazón de las personas, esta amargura se apodera en aquellos que viven una vida carnal y no una vida espiritual. Porque la carne desea lo malo y la carne entonces actúa ante ese deseo malévolo y la amargura toma lugar. La amargura se apodera de quienes responden con mal ante el mal. Pero el corazón se llena de gozo, de alegría, cuando nosotros ante el mal procuramos responder como Dios responde siempre, de manera compasiva, de manera amorosa. Así como Dios nos trata a nosotros, debemos tratar a las demás personas. Y por eso, cuando pensamos en el bien en dos aspectos fundamentales. Pensamos en el bien para glorificar a Dios. Y pensamos en el bien para edificar al prójimo, para hacerle bien al prójimo. Una tercera cosa, hermanos, como el gozo crece, como el gozo abunda en nosotros. Cuando reconocemos en alabanza quién es Dios, cuando reconocemos en alabanza, en adoración quién es Dios, así fluye el gozo en el corazón. Esto quiere decir que cuando adoramos, crece el gozo. Veamos aquí entonces el resumen de lo que hemos dicho. El gozo crece cuando servimos. El gozo crece cuando hacemos lo bueno. Y en tercer lugar, entonces, el gozo crece cuando adoramos a Dios. Esto es reconocer en alabanza quién es Dios. Nehemías, capítulo 8, verso 10. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Debemos hacer todas las cosas para Dios con alegría, reconociendo lo que Dios ha hecho, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que está haciendo por nosotros. Y cuando tenemos la esperanza de que Él va a hacer por nosotros cosas maravillosas, entonces debe fluir la alegría para hacer todas las cosas honrando a Dios. Porque cuando reconocemos quién es Él, lo que está haciendo, nuestra vida debe actuar en alegría.
Pero hermanos, también en esto Dios llena de gozo nuestra vida. Porque cuando le estamos correspondiendo, porque cuando le damos la gloria, porque cuando nos sometemos a Él reconociendo quién es Él, Dios nos llena de gozo, porque Dios siempre buscará que estemos fortalecidos con la alegría. Y es que cuando nuestra vida se llena de gozo, también nuestra vida se llena de fortaleza. Así que puede haber alegría en nosotros cuando confiamos en Dios y cuando esperamos en Él lo mejor. Si sé quién es Dios, si sé lo que Dios hace, entonces mi vida confía en Él. Mi vida depende de Él. Y cuando esperamos de Dios lo mejor, así el gozo crece, porque sabemos precisamente quién es Dios, por lo que ha hecho, por lo que ya hemos experimentado, y eso nos lleva a enfocarnos en Él para confiar en un futuro maravilloso, en donde Dios se manifestará, en donde le vamos a conocer más a través de sus obras en nuestro beneficio. Así que cuando adoramos, crece el gozo. Cuando servimos a Dios, crece el gozo. Cuando hacemos lo bueno, crece el gozo en nuestra vida. Y por último, hermanos, en esta primera parte, el gozo en nuestra vida crece cuando recibimos la palabra de Dios para guardarla. Sí, cuando se recibe la palabra de Dios para ser guardada, nuestra vida se llena de gozo. Esto quiere decir que cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando obedecemos a Dios, nuestra vida se llena de gozo. El Salmo 119, verso 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Imagínense que si nosotros tomamos la palabra de Dios como una herencia, como algo especial, como algo que podemos apreciar, y esto para vivirlo, esto para adecuarnos a un estilo de vida, entonces nuestra vida crece y crece en gozo, crece en alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque recibir la palabra de Dios nos permite creer en Cristo, nos permite recibir a Cristo. Y cuando recibimos a Cristo, se aplica en nosotros toda la bendición espiritual. Podemos ser perdonados, nuestra culpa es quitada, recibimos la salvación, recibimos la vida eterna, y así es como nuestra vida se llena de alegría. Recibir la palabra también implica que cada día se vaya grabando en nosotros, se vaya encarnando en nosotros. Y esto también trae como resultado vivir conforme a la palabra de Dios. Si nuestra vida es una vida centrada en el Evangelio, en la palabra, en la verdad, estaremos centrados en Cristo. Y cuando estamos centrados en Cristo, siempre estaremos dentro de las bendiciones y de las promesas de Dios. Y así nuestra vida se llena más y más de gozo. Así que, hermanos, ¿cómo puede crecer el gozo en nuestra vida? Número 1, sirviendo a Dios. Cuando servimos a Dios. Número 2, cuando hacemos el bien en medio de la perversidad y maldad de este mundo. Es decir, cuando hacemos lo bueno. En tercer lugar, cuando reconocemos en alabanza quién es Dios. Es decir, cuando adoramos a Dios, crece el gozo en nuestra vida. Y número 4, recibiendo la palabra de Dios para guardarla. Así nuestra vida se llena de gozo. Así crece el gozo en nosotros. Esto quiere decir que el gozo crece cuando obedecemos. Mi amado hermano, que esto nos lleve a la conclusión entonces, que este gozo es el gozo en nuestro espíritu por la comunión con Dios en Cristo.
Y este gozo, por lo tanto, no depende de las circunstancias buenas como para que abunde, ni tampoco este gozo desaparece por las circunstancias malas o difíciles. Este gozo es por la comunión con Dios, cuando estamos en Cristo Jesús, porque solamente así podemos servir verdaderamente. Así podemos hacer lo bueno verdaderamente. Así podemos adorar verdaderamente. Y así podemos obedecer verdaderamente. Que tu vida se llene del gozo de Dios. Que tu vida se llene del gozo de Cristo. Que el Espíritu Santo, manifestándose en tu vida, permita ese fruto maravilloso del gozo que crece y que abunda en la vida de quienes procuran siempre la comunión con Dios a través de Cristo. Déjeme orar por su vida. Dios, gracias te damos por tu palabra. Oramos para que todos los oyentes puedan creer en Cristo, recibirlo como el Señor y el Salvador, y de esa manera entren en esa comunión espiritual contigo. Y en esa comunión espiritual contigo, el espíritu de cada uno, el ser de cada uno se llene de gozo. Permite, Dios, que todos seamos buenos siervos, que todos procuremos lo bueno, que todos seamos verdaderos adoradores y que todos, Señor, tengamos el deseo y el anhelo de obedecer tu palabra, y que de esa manera la vida de todos se llene de gozo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga con el gozo abundante.